Durante siglos, el ser humano ha desarrollado dependencias psicológicas o físicas a diferentes comportamientos o sustancias. Esta situación crea un patrón de uso que lleva en muchos casos a un impacto negativo, afectando a las relaciones con la familia, al trabajo, a su economía. Por lo general, se asocia el concepto de adicción al consumo de drogas. Sin embargo, los especialistas investigan otra serie de conductas potencialmente adictivas que poco tienen que ver con las sustancias psicotrópicas. Estas adicciones no químicas incluirían conductas como el juego, el sexo o el trabajo. Muy relacionado con estos tres factores se encuentra la adicción que hoy tratamos, la dependencia de las nuevas tecnologías. Para diagnosticar una adicción se atiende al concepto de saliencia, es decir, cuando una actividad se erige como lo más importante en la vida del individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conductas. Este factor se combina con otros de igual importancia como es la modificación del humor, la necesidad de incrementar la cantidad de actividad para obtener la misma satisfacción y el conocido como síndrome de abstinencia. La coincidencia de esas circunstancias tiene unas consecuencias graves para la persona, ya que aboca a conflictos interpersonales, a problemas sociales y laborales y sobre todo conflictos intrapsíquicos, es decir, su propia salud mental. En el caso de los adictos a Internet, sin embargo, habría que plantear algunas cuestiones. ¿Es la red en sí misma la que crea la adicción o son sus contenidos? Defensores de ambas propuestas existen, aunque actualmente algunos investigadores están trabajando con la adicción específica a la red. Buenos días. Las nuevas tecnologías están hoy al alcance de millones de personas. El acceso a Internet, el uso de teléfonos móviles, el manejo de ordenadores es común en las sociedades avanzadas. Pero si observamos algunos de los anuncios de la televisión que quieren promocionar más aún su uso, hay ciertos elementos que nos causan preocupación. Vemos un anuncio en donde cuando le preguntan a uno una dirección hay un dedo que se mueve sin poder parar. Es decir, una persona que está usando demasiado Internet. Vemos otra persona que no hace caso en una cena a su acompañante por consultar el teléfono, con lo cual acaba con los espaguetis en la cabeza. O una chica que en lugar de hacer caso a su novio se dedica a navegar con su teléfono móvil a través de las tertulias cibernéticas. Todo esto nos hace pensar que estas nuevas tecnologías pueden crear algún problema de psicopatía. Para tratar de este tema tenemos hoy con nosotros a Raúl Padilla Soldado, licenciado en Psicología y psicólogo clínico. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, Miguel. Vamos a ver, normalmente cuando hablamos de adicciones hay por medio una sustancia química. Existe la adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas. ¿Es posible la adicción sin que exista esta sustancia por medio? Las adicciones, como bien has dicho, pueden ser químicas o no químicas y tan perjudiciales son unas como otras. Las adicciones no químicas, paradójicamente, tienen un componente igual de adictivo que las químicas. Este componente pues, viene de la actividad que se realiza. Siempre es una adicción a una actividad o a lo que se consigue con esa actividad. Cuando una persona ha conseguido estar en abstinencia el tiempo suficiente como para considerarse curado, una vez que se pone en contacto con la actividad a la que era adicto, va a experimentar una recuperación de los niveles de actividad en sus peores momentos de adicción, ¿no? Es decir, que en el fondo son las mismas características que las del psicólogo. Sí, pero en vez de ser físico es psicológico, estrictamente psicológico. Entonces es claro que existe la adicción al ordenador. Vamos a empezar por el ordenador. Desde luego. Desde luego, la adicción al ordenador, el ordenador, al ser una herramienta de trabajo, es muy difícil discriminar lo que es un aprendizaje normal de una herramienta, del funcionamiento de una herramienta, de lo que es su uso abusivo y adictivo. Uno de los criterios que decían en su momento para diagnosticar una adicción al ordenador era el tiempo que una persona pasaba delante de la pantalla del ordenador. Ese criterio no es válido en nuestros días, puesto que con la revolución de las nuevas tecnologías cada vez más puestos están situados delante del ordenador durante una jornada semanal de 35 o 40 horas. Con lo cual el criterio de más de 20 horas semanales para diagnosticar una adicción queda... En este caso es obligatorio. Es obligatorio.
De todas maneras, siempre hemos observado que los que se dedican a la informática pues tienen como una especie de reto contra la máquina. Es decir, un programador no se queda satisfecho con su jornada laboral si no ha logrado que su programa funcione correctamente. Y no por tantas veces por necesidades de trabajo, de tiempo, sino quizás hay un carácter oculto de lucha contra la máquina. Sí, es bastante común en las personas que utilizan la informática. El perfeccionismo, el ir más allá, el buscar la optimización del tiempo, la optimización mecánica del tiempo y la optimización mecánica de los resultados. Eso lleva a unos sentimientos bastante negativos cuando algo no sale bien, cuando se va la corriente, cuando el ordenador, como vulgarmente se dice, se cuelga. O cuando las cosas no salen a pedir de boca, ¿no?, en el tiempo esperado. Según un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, resulta que el número de divorcios entre los profesionales de la informática es superior a la media del país. ¿Tiene algo que ver con esto que estamos hablando? Sí, desde luego. Circula un chiste por la red que una señora le pone una peluca encima de la pantalla de su marido, que es informático, para que se acuerde del color de su pelo. Bien, entonces vamos a ver qué diferentes tipos de adicciones puede tener, aparte de esta profesional, el uso del ordenador. Por ejemplo, y no solo con el ordenador, está muy extendido, hoy día, sobre todo entre los chicos y los no tan chicos, por las consolas, los juegos en PC o incluso los juegos en red. Sí. Juegos que tienen ciertas características, normalmente son juegos muy competitivos, incluso algunos muy violentos. ¿Qué podemos comentar sobre...? Pues la verdad es que es un fenómeno bastante antiguo. Es un fenómeno que ya nos viene masificado a partir del año 1991 con la creación de juegos específicamente para la juventud, para fomentar un carácter adictivo. Son juegos muy adictivos. Estamos hablando de juegos típicos arcade, que son enfrentarte a una serie de situaciones estereotipadas, cada vez más difíciles, con lo cual tienes el componente de reto. Otros juegos violentos, juegos de todo tipo. Y quizá lo común con todos ellos es que fomentan dos cosas. Fomentan, por un lado, el aislamiento social, que a su vez fomenta el que la persona se sienta mejor jugando, lo que a su vez fomenta el aislamiento social, ya que dedica el tiempo a jugar que no dedica a su vida social. Involutivo. Sí, es la pescadilla que se muerde la cola. Los contenidos violentos de algunos juegos de ordenador y de videoconsola han suscitado el enfrentamiento entre los profesionales que ven en estos una influencia negativa sobre los usuarios y aquellos que creen que los juegos violentos no educan necesariamente a niños violentos. Algunos gobiernos han tomado la decisión de no permitir la distribución de juegos con contenidos excesivamente duros. Esta decisión no siempre es compartida por los defensores de no limitar las libertades individuales. El modelo que tiene el niño es la comunidad real que le rodea, ¿no? No es tanto el juego violento como tal. Hay distintos tipos de juegos violentos, ¿no? Hay juegos para mayores, pero juegos para niños que son violentos creo que lo asimilan bastante bien, ¿no? Y ese típico que tanto revuelo armado de el conductor que contra más gente atropelle, incluso si es una señora embarazada, más puntos obtiene. Sí, eso es una absoluta salvajada. Lo que pasa es que ahí ya no hablaríamos tanto de juego de PC o juego de consola como de canalladas. Entonces, evidentemente, existe la adicción al juego. Desde luego. Otro paso más. A Internet. ¿Existe la adicción a Internet? Sí, existe. La verdad es que existe, y no existe una, existen varias adicciones a Internet. ¿Cuáles son? Existe, pues, la adicción al sexo, al cibersexo, la adicción ciberrelacional, es decir, hacer una red social dentro de la red que no tiene nada que ver con la red en la vida real, el círculo social de la persona. También existe el problema del ciberjuego, no juegos, sino el ludopatía. Exacto. O sea, exacto. casinos, apostar. Sí. También existe otra adicción, que es a acumular archivos.
que raramente se van a utilizar. Sería una variante del trastorno obsesivo-compulsivo. Y por último, la adicción al trabajo, que se compondría de las transacciones que se realizan en Internet. Hablamos del prototipo de broker que no puede estar sin conectarse para ver cómo evolucionan sus valores. Bien, vamos a analizar, pero muy brevemente, cada uno de estos aspectos. Hemos dicho, en primer lugar, la adicción al sexo en Internet. ¿Características, consecuencias de esta adicción? Hombre, la adicción al sexo a Internet, como la mayoría de las adicciones a Internet, no es propia de Internet. Siempre suele haber una patología anterior que se caracterizaría por buscar pornografía, buscar lo que es líneas eróticas. Normalmente no suele ser una patología principal, suelen ya venir con experiencias anteriores. Que ya es adicto al sexo antes de Sí. trabajar o entrar en Internet. Sí, normalmente sí. Ahora mismo acaba de entrar en Internet. Quizá dentro de algo de tiempo se dé una patología exclusiva al cibersexo, ¿no? Por ahora suelen tener una historia de comprar revistas porno, ir a salas X, estar en líneas eróticas. Segundo caso, hemos hablado de esos casinos virtuales, normalmente situados en paraísos fiscales, donde uno se juega hasta las pestañas. Sí. La verdad es que esto es la panacea, ¿no?, para cualquier persona que quiera montar un garito ilegal, ¿no? Porque es muy atractivo el hecho de poder jugar el dinero sin desplazarse de casa. Sin tener que rendir cuentas de dónde estás, si te va a ver alguien. Entonces, lo que es la ludopatía online, igual que el cibersexo, suele tener una historia anterior, ¿no? El problema el problema en el que se basa la ludopatía online es que es absolutamente injusta, dado que, como dices, las páginas suelen estar situadas en paraísos fiscales y rara vez el que gana cobra. Con lo cual, si ya tenemos una patología grave con el hecho de la ludopatía, se multiplicaría en el caso de ludopatía online, ¿no? Es decir, que luego viene una frustración por... Absoluta, absoluta. Bien, tercer caso, hemos hablado el coleccionismo. Es decir, hay mucha piratería de programas y ficheros, pero probablemente solamente por tenerlo. Sí. Antes se hacía con los discos, se hacía con los CD-ROM. Ay, no tengo este programa, déjamelo que lo copio. Sí. Sí, esto tendría bastante relación con el trastorno obsesivo-compulsivo. Como bien has dicho, es una acumulación de cosas absolutamente inservibles. De hecho, hay un patrón muy común en Internet que es quiero lo último de lo último, no me vale una versión anterior, ha salido la última beta de tal programa. Entonces, es un patrón que normalmente no suele ser único, el acaparador de programas en Internet, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el coleccionismo clásico? ¿O tiene el mismo que los otros casos hemos visto que tenía antecedentes, ¿no? Sí. Era ya adicto de alguna manera, sí, y lo único que le hace es que Internet le ha facilitado esa adicción, o incluso se la ha incrementado? ¿En este caso tiene que ver con el coleccionismo? En parte. El coleccionista clásico normalmente no suele tirar cosas. Lo que colecciona lo conserva y o bien lo mantiene o bien lo vende por mayor precio del que lo ha conseguido. En Internet no es lo mismo. En Internet directamente lo destruye. Cuando tiene una versión superior, ya la anterior la ha tirado. Con lo cual siempre está la última, no guarda nada y está acumulando y tirando, ¿no? Es un ciclo. O sea que no es coleccionista clásico. No es clásico, no. Bien. Lo último, este mal llamado chat, porque en castellano tenemos el término tertulia, es decir, esta adicción a las tertulias electrónicas o a través de Internet. Sí, hombre, la verdad es que chat nos viene del inglés, pero nos viene al pelo, porque en castellano, en el castizo castellano, tenemos el término chateo, que es salir con unos amigos a tomar unos vinos, ¿no? El chat tiene bastantes problemas, ¿no? Sobre todo
Porque es quizá la adicción más perniciosa de la red, que es la adicción a la relación. Las personas que suelen caer en adicciones al chat son personas que con una autoestima devaluada, o bien que buscan tener una doble personalidad o satisfacer los deseos que no pueden realizar en la vida real en el mundo virtual. Entonces, es problemático el hecho de que se establezcan unas relaciones en un mundo paralelo a este, con un componente afectivo que es el que la persona quiere buscar. No olvidemos que cuando estamos hablando en la vida real tenemos dos mensajes. Tenemos el mensaje hablado, el mensaje que se quiere expresar, y luego el mensaje analógico, el mensaje que expresa nuestro cuerpo, nuestra expresión emocional. Nuestra posición, etc. El lenguaje, digamos, corporal. Exacto, la comunicación no verbal. Al carecer de eso en la comunicación online, uno infiere la comunicación no verbal que mejor le parece, con lo cual la interpretación de cualquier comunicación en Internet vendría determinada por nuestras propias expectativas. Bien, y para terminar este repaso a las adicciones, vamos a ver la adicción al trabajo online. ¿Qué características tiene? Pues la verdad es que el trabajo online quizá no es el mejor término para definirlo, ¿no? Sería más bien a transacciones online, a lo que es visitar compulsivamente subastas en Internet, visitar compulsivamente la bolsa. Antes teníamos que, si alguien quería invertir en bolsa, tenía que ir a un broker, tenía que llamarle por teléfono para que vigilara su cuenta de valores. Ahora eso lo puede hacer la persona. Entonces hay gente que continuamente tiene que estar mirando qué es lo que pasa, se lleva el ordenador portátil, profesionales y no profesionales. Sí, vemos ese anuncio también de la televisión en que un señor está en un paisaje maravilloso de montaña consultando la cotización de bolsa a través de su teléfono móvil con tecnología web. Absolutamente ridículo. Sí. Bien, pues muchas gracias por todas las informaciones que nos ha dado, pero evidentemente nos queda pendiente otros temas. Nos queda pendiente cómo detectar estas adicciones, cómo tratar estas adicciones, qué consecuencias tiene para las personas y para la sociedad, y si realmente nos estamos enfrentando a una nueva rama de la psicología. Todos estos temas los trataremos en un próximo programa sobre las psicopatías de las nuevas tecnologías.